Vamos con la segunda sesión del bautismo. La primera sesión entonces es que los que crean y sean bautizados serán salvos, los que no crean serán condenados. Entonces la primera sesión era ¿qué es lo que debemos creer para ser bautizados? La primera, para recordar, creemos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y creemos que siendo el ser igual a Dios y siendo el que viene a reinar, pagó por nosotros en la cruz por el pecador para salvarnos antes de que venga su glorioso reinado, que ya está reinando y ha dado su reino, escuchen bien, ha dado su reino para que tengamos su autoridad y su potestad a la iglesia. ¿Sí? La iglesia ahorita es la que le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, hay un reino de las tinieblas y hay un reino que es el reino de Dios. Hay dos reinos, ¿sí sabían que hay dos reinos, no? Entonces vamos a mirar Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 10. Dice: Por lo demás. ¿Ya? ¿Sí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo. Es decir, cuando yo veo a una persona que me ataca por ser cristiano, yo entiendo que esa no es una lucha carnal, sino que esa persona pertenece a otro reino y está atacando el reino de Dios. Cuando Pablo estaba predicando el evangelio, cuando Pablo escuchaba hablar del evangelio, Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, mataba a todos los miembros de la iglesia, a los que se decían ser cristianos. Era una lucha espiritual, porque él estaba creyendo en lo que decía el Antiguo Testamento y la iglesia estaba predicando que Jesús es el Cristo, que el que murió en la cruz es nuestro Rey, y hubo una pelea terrible dentro de los judíos, dentro de toda la iglesia, dentro de la iglesia cristiana y dentro de la religión judía. Los judíos tienen una religión, nosotros tenemos la fe completa. Los cristianos tenemos la fe completa. Y cuando la iglesia comenzó a predicar después de la muerte, cuando Esteban predicó y cuando Felipe predicó y la gente comenzó a bautizarse como el eunuco, entonces comenzó a crecer el cristianismo y Pablo comenzó a perseguir la iglesia, y el mismo Pablo es el que está diciendo, después de que recibió la gracia, después de que él mismo se bautizó, dijo: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Es decir, el bautismo es algo que nos abre las puertas del reino espiritual. ¿Sí? Hay el reino físico y hay el reino espiritual. Hay un reino que nosotros no vemos y hay un reino y hay otro y es lo que vemos. Lo que vemos es la carne y lo que no vemos es espiritual. Como nosotros no vemos lo espiritual, ellos se aprovechan que nosotros somos ciegos ante ese mundo espiritual. Entonces hay principados, potestades, demonios y gobernadores de las tinieblas que atacan nuestra vida. Bautizarse después de creer que Jesús es el Cristo es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido una bendición del Señor y es verdaderamente llegar a tener esa potestad de Él. Colosenses capítulo 1, capítulo 2. Sí. Colosenses capítulo 2, perdón. Momentico, si está aquí. Espérate un momentico. Espérate un momentico.
Dice, desde el de capítulo 2, versículo 13. Y vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hasta ahí. Entonces, ese fue lo que él hizo por nosotros en la cruz. Le despojó a las tinieblas que nos acusaba delante de Dios de día y de noche por la ley. Cuando nosotros hemos venido diciendo que somos pecadores, eso es algo que va a pasar continuamente hasta el día de nuestra muerte. Lo que estoy diciendo con esto es que en esa lucha espiritual, después de que usted ha confesado que es un pecador, después de que usted ha creído que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, como nosotros todavía tenemos carne en este mundo, hay cosas que pueden estar pasando y podemos estar haciendo de la carne, y llegan las personas a pensar, cuando reciben la gracia, que ya no van a volver a pecar, y piensan que el pastor anda en una nube allá, que él no, nosotros somos humanos. Yo no estoy en virtud, yo no vivo para pecar, pero sé que soy un hombre y que tengo debilidades, y esa debilidad no se va hasta cuando no se va la carne, ¿sí? El pecado mío no es el pecado de la conducta irreverente, que todo el mundo puede decir, uy, mire, y eso que es cristiano, eso que es el pastor. No, pero hay cosas que como somos humanos, que uno puede comer, que puede uno hablar, que puede uno estar en tal parte, entonces la gente siempre está juzgando. Por eso el capítulo 2 está diciendo que nadie lo juzgue, ni por lo que come, ni por nada de eso. Porque el Señor, cuando murió en la cruz para que Él llevara todo nuestro pecado. Y después de que usted ha cometido el pecado, ha confesado que usted es un pecador, lo que tiene que hacer después de bautizarse es que usted cree que Él es su Salvador y que usted puede seguirle confesando sus pecados a Él, ¿sí? Para que nadie le quite su salvación. Es decir, para que usted no pierda. Hay gente que pierde la salvación se pierde después de que ha creído, después de que se ha bautizado. Sí, ¿por qué? Porque la gente puede dejar de creer en Jesucristo pensando que el pecado que estoy cometiendo, lo que estoy haciendo, es un pecado que pierdo mi salvación. Hay pecado de la carne y hay pecado espiritual. El pecado espiritual es dejar de creer en Jesús. El pecado de la carne son pecados que se pueden perdonar. Es decir, yo podría perdonar que alguien me robe, pero Dios no podría perdonar que dejen de creer en Él. ¿Me está escuchando? ¿Me está siguiendo? Entonces, espera un momentico. Lo que quiero decir con esto es que hay un pecado por el cual yo creo que la gente va a perderse eternamente, que si usted le dice que cuál es el pecado, lo vamos a leer en Juan capítulo 11. Juan, perdón, 11 no. Perdón. 16, perdón. Juan 16. Que ustedes nunca, después de bautizarse, escúchame, después de bautizarse, no pueden cometer este pecado. Es el pecado que no se debe cometer después de... Ustedes ya creyeron, ¿cierto? ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que usted finalmente, después de haber creído, vuelva atrás y se pierda. O sea, ustedes serán como niños recién nacidos, y los niños recién nacidos necesitan mucho cuidado. Entonces vamos a entender por qué nos bautizamos, qué creer después de ser bautizados, y cuál es nuestra vida después de habernos bautizado. Capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9, ese es muy importante. De pecado por cuanto no creen en mí. Mire, es muy importante entender que el pecado, aunque nosotros entendimos que el pecado era robar, matar. O si usted le pregunta a una persona qué es pecado, dígame ejemplos de pecado. Entonces dice, no, pues robar, ¿cierto? Adulterar. Entonces lo comienzan a juzgar uno por la carne. Pero Dios no nos va a juzgar por el pecado de la carne. ¿Por cuál pecado nos va a juzgar? Por no creer en Él. Porque dice que el que crea
y sea bautizado, será salvo. El que crea en Él, ¿por qué? Porque usted, después de haber sido bautizado, usted debe ir a pedirle perdón siempre al Señor por su pecado, porque Él es el que tiene potestad de perdonar pecados. ¿Sí? Cuando usted se bautiza, usted está confesando que Jesús es mi Salvador, es a quien yo le confieso pecados. Y el diablo lo va a llevar a usted muchas veces hasta el extremo de la conducta, para que usted cometa pecados como a escondidas y finalmente a oscuras o sin creerlo, usted mismo comience a perder la salvación. Nunca, después de que se bautiza, nunca puede dejar de creer que Jesús es el que perdona pecados, que Él es su Salvador. Usted no le va a confesar sus pecados a otra persona. A partir de bautizarse, usted le está diciendo: es que yo de aquí en adelante puedo confesar mis pecados a alguien. Sí, a Jesús. Él es su Salvador. ¿Me comprende? Por eso cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Vamos a verlo. Porque usted aquí en adelante va a comenzar a creer lo que la Biblia dice, que Jesús es el que perdona pecados. Primera de Juan capítulo 3. Bueno, vamos a leer primero capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Está entendiendo? Cuando uno cree en Jesús es porque yo estoy creyendo que Él es el que murió por mis pecados, pero también que puede perdonar mis pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como hay una guerra espiritual, van a llevar a decir: ay, pero luego no que usted es cristiano, luego no que usted se bautizó, luego no que... Sí, yo me bauticé porque yo creo que Él es el que puede perdonar mis pecados. Antes yo no pensaba que Dios me podía perdonar pecados. Cuando Jesucristo fue allá y le dijo a un paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Uy, ¿quién le dio a usted esa? Uy, todo el mundo se escandalizó. Entonces él dijo: ¿qué es más fácil? Decir al hombre: tus pecados te son perdonados, o al paralítico decir: levántate, toma tu silla y anda. Para que sepan que yo tengo potestad para perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico: levántate y vete. Y el hombre se levantó y se fue. ¿Qué era más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico: toma tu silla y vete? ¿Qué es más fácil? Ninguna de las dos es fácil, porque solo Dios puede perdonar pecados y solo Dios puede decirle a quien: levántate de tu silla y vete. Él hizo eso para que entiendan que Él tiene esa potestad en la tierra de perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: para que usted entienda que yo sí tengo esa potestad, le dijo al paralítico: eso solamente lo puede hacer Dios. Decirle al paralítico: levántate, toma tu silla y vete. Entonces, no piense que porque usted se bautiza llegó a la nube donde está el pastor, donde ya no se peca. No, yo tampoco estoy en esa nube. Yo entiendo que soy un pecador, que debo, si yo digo que no soy un pecador, me estoy engañando y la verdad de Dios no está en mí. ¿Cómo se peca? Jesús dijo: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Usted se enoja con alguien después de ser cristiano? ¿Usted le ha hecho tonto a alguien siendo cristiano? Entonces: ay, Señor, perdóname, yo porque tengo esa naturaleza de ser. ¿Sí? Dijo: oíste que fue dicho a los antiguos: no adulterarás. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Y resulta que yo todavía veo que las mujeres son bonitas, o que son... A mí no se me quitó eso después de que me bauticé. A mí yo todavía las veo a las mujeres bonitas, yo las veo bonitas, yo no las veo feas. Mentiroso sería. Eso no es normal, ver que una mujer es bonita. Ay, Señor, yo porque estoy mirando eso, ay, perdóname, yo no voy a mirar. ¿Por qué? Porque yo como pastor no voy a mirar la carne, sino voy a mirar el espíritu de la persona. Yo pido perdón por eso. Si ves que yo tengo por qué arrepentirme y creer: Señor, yo no debería hacer eso. Entonces yo cuido la iglesia, cuido mi testimonio para que puedan heredar la fe. Pero que soy hombre, me dan ganas de comer, me dan ganas de... Igual que el Señor, todo. Lo que pasa es que el Señor no pecó. Y nosotros, los que recibimos el Espíritu Santo y la gracia, hemos sido perdonados de todo nuestro pecado que se cometió hasta antes de creer, y los que yo cometo después de creer,
voy al Señor, que es el que perdona los pecados. ¿Sí me comprenden? Con el bautismo se entierra el pasado, pero se comienza una vida nueva. Y en la vida nueva el diablo me va a acusar. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y va a usar la boca de su hijo, de su hermano, de su tía, a todo el mundo va a decirle: ay, pero ¿acaso que usted es cristiano y usted por qué está haciendo esto? Escuchen, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué pasa después del bautismo? Yo ya no soy... mira, hay dos formas de bautizarse. La persona que se bautiza sin creer en Jesús, ¿qué sale de ahí? Un pecador mojado. Entonces no se bautice si usted no cree que Jesús es el Salvador que puede perdonar los pecados, ¿me comprende? Una persona que se bautiza pensando que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, pero que puede perdonar mis pecados, sale del agua diciendo: yo ya tengo un Salvador que es mi Señor Jesús, y yo puedo confesar mis pecados a Él, porque yo solamente lo puedo vencer. Toda mi acusación, que todos los enemigos que nos acusa delante de Dios de día y de noche, solamente la sangre de Jesucristo me puede librar. Por eso nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús. Ahora vamos a estudiarlo. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, por eso Él dio esta ordenanza. Y por eso el bautismo que ustedes van a recibir es este. Capítulo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada. Entonces, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo los bautizaban? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo los voy a bautizar, yo los bautizo como: yo te bautizo, Omar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, yo los bautizo en el nombre de Jesús. Pero luego uno dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Sí? 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Que lo bauticen en el nombre de quién? Ahí no dice que bautizan en el nombre. ¿Será que Pedro desobedeció después de haber escuchado: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, vamos a mirar Hechos capítulo 19. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintio, que Pablo, después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con agua. Mire, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él,
esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre. Fueron bautizados todos en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Está entendiendo hasta ahí? Él dijo, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya leímos que el Señor dijo, el Padre y yo uno somos. O sea que ellos son uno en qué, uno en la fe, uno en el nombre, uno en todo, son uno. El Dios es uno, y si es uno, hay uno que es un solo nombre, es Jesús. Jesús es el nombre de Dios, es el nombre que el Padre le dio al Hijo. Cuando bautizaron a Jesús, no fue el nombre que se inventó José y María. A él le dijeron, bautícelo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Llámelo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese la escritura que dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. O sea, Jesús quiere decir Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Uno puede decir que Dios está con nosotros cuando llega el Espíritu Santo, pero no llega el Espíritu Santo si yo no creo en Él. Por eso Pablo les dijo, arrepiéntase cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para nosotros es una promesa recibir el Espíritu Santo. Eso lo voy a hablar después del bautismo en otra clase, que ya les digo, los que ya nacieron de nuevo van a recibir el Espíritu Santo. Ahora lo importante es entender que uno se bautiza en el nombre de Jesús. Entonces cuando yo lo llevo a bautizar, ustedes van a decir, pero ¿por qué me bautizó en el nombre de Jesús y no porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí ve? ¿Para qué se bautiza uno en el nombre de Jesús? Bien, entonces él dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, todo el mundo pensará que la iglesia es un edificio. Yo voy a ir a la iglesia, entonces piensa que es el edificio. Resulta que el edificio es espiritual. Usted es iglesia, cada uno de nosotros es una piedra en la que se fabrica un templo, que es la iglesia, donde habita el Espíritu Santo. Pero hay que bautizarse para entrar en él, hay que bautizarse para formar parte de la iglesia. Cuando usted se bautiza en el nombre del Señor Jesús, quiere decir que usted estaba... Aquí está. Vamos a partir esto aquí un poquito. Bueno, vamos a hacer una... Vamos a dividir el tablero en dos, porque aquí en adelante vamos a ver algo que es muy importante. Esta es la iglesia, que es Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Él es el Cristo, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la confesión de Pedro. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, es porque nosotros, antes de bautizarnos, estamos viviendo según la creación. Mateo capítulo 16, que ya lo leímos, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, no a todos mis hijos. Vayan y predican a todos mis hijos, no, porque si ya son hijos no tendría que nacer de nuevo. Romanos capítulo 5, yo les agradezco tanto que ustedes estén acá, porque puedo dejar grabado esto, una muy buena enseñanza, muy clara para todos los que quieran entender acerca del bautismo. Es un poquito más demoradito porque me voy a evitar más preguntas que van a surgir más adelante. Capítulo 5, versículo 12.
Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cómo es la cosa? Que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado que entró, y la muerte pasó a todos los hombres. Voy a dar un ejemplo. Si usted tiene una gallina en la casa, pone los huevitos, pero cuando mata a la gallina, ¿los huevitos siguen saliendo? Todos los huevitos mueren. Cuando todos estábamos en Adán y Adán cometió el pecado, todos los que estábamos dentro de él murieron. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a mirar quién fue mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, yo llego así hasta llegar a Adán. O sea que todos estábamos en Adán cuando Adán pecó, y resulta que cuando pecó, lo que murió fue el espíritu. Dios le dijo, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera. ¿Qué fue lo que murió en el hombre? El espíritu. Nosotros, nuestra carne nació no para estar eternamente aquí en este mundo. Todos morimos. ¿Ustedes no piensan morir? Sí. Pero dice que cuando entró el pecado en el mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte. O sea que en Adán, cuando estamos en Adán, cuando nacimos todos en Adán, todos están muertos. ¿Sí? Porque el pecado entró en el mundo y todos están muertos. ¿Sí? ¿Es así? Cuando Adán murió, todos morimos. Y para vivir, ¿qué tendríamos que hacer? Nacer de nuevo. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, si usted quiere entrar en el reino de los dioses, tiene que entrar de nuevo, tiene que nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. O sea que el bautismo es nacer de nuevo, ¿sí? Teniendo la esperanza de un Salvador. Antes usted no tenía esta esperanza ni podía pedir perdón por su pecado porque no tenía un Salvador. Pero nacer de nuevo es pasar de Adán a Cristo, que es lo que usted va a hacer por medio del bautismo, donde usted ya tiene un Salvador, ¿sí? Donde usted ya puede ser defendido por la sangre de Cristo y vencer el reino de la muerte para que no se lo arrastre a usted teniendo que morir como si fuera un aborto. Hay gente que nace en una iglesia cristiana pero termina yéndose y perdiéndose. Lo que yo quisiera es que usted, después de que se bautice, nunca se separe del amor de Dios, ¿sí? Y el diablo va a tratar por todos los medios de separarlo y hacerlo querer y confundirlo para que usted se pierda. Y esto lo que estoy haciendo es enseñando que después del bautismo vienen tentaciones, vienen problemas, pero usted cómo va a estar seguro de dónde está ahora. Nació usted en Adán como yo, todos nacimos en Adán y en Adán todos estamos muertos. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si tú no estás, si Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, mire, nacer de nuevo es que usted estaba muerto y usted quiere volver a vivir antes de morir, ¿sí? Porque como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres, o sea que todos nosotros estamos muertos. ¿Qué quiere decir muertos? Muerto es que usted no tiene vida espiritual, ¿sí? Mi espíritu está muerto. Usted vive, la carne vive, el alma vive. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Y qué es el cuerpo? Ustedes han visto un perfume. Un perfume tiene estuche, tiene frasco y tiene la fragancia, ¿sí? El estuche es la carne, es lo que yo veo. Uy, qué estuche el que trajo Jorge hoy. Viene con el estuche azul y vino con vestidito. Cada uno viene el estuche, lo que yo veo. Es lo que la gente ve y lo que la ley muestra, que roba, que mata, y todo el mundo ve como el estuche haciendo cosas de la carne, ¿sí? Esa es la primera forma y a eso se le dio la ley. Y la ley regula la carne para que tenga la apariencia de ser un fariseo que no roba ni mata, ni hace nada. Pero por dentro, ahí está la muerte espiritual. Quiere decir que no tiene relación con Dios, que no ha recibido el amor de Dios y que no tiene una vida espiritual para tener vida eterna. No tiene vida eterna. Cuando muere, se pierde, porque no ha creído en Jesucristo, ¿sí? Cuando usted cree en Jesucristo, que Él es el Rey, es el Hijo de Dios, entonces Jesús dijo, mire, todos los que crean en mí,
y sean bautizados estarán a salvo. Entonces, ¿cómo los ponemos a salvo? Pues los pasamos de Adán a Cristo, por medio del bautismo. ¿Sí entiende la maravilla? Es espiritual, vuelvo y le digo, esto es espiritual, usted no lo ve, pero Dios sí lo está viendo y usted está confesando su fe, pasando de Adán a Cristo por medio del bautismo en agua. Julio, mi tablita, ¿me la buscas? Mi tabla, la que está, no sé dónde lo veo, lo había puesto por ahí, pero no lo veo. Bueno, entonces, nosotros todos cuando nacimos como Adán, quiere decir que nacimos como pecadores. Usted nació siendo pecador, yo también nací siendo pecador, que no tenía vida espiritual. Cuando ya creo en Jesucristo, que tiene vida, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso debe ser una realidad en su vida. Que usted diga, si yo muero no voy a morir, sino que voy a dormir. Y eso lo conseguimos únicamente pasando de muerte a vida. Jesucristo murió. ¿Usted cree que Jesucristo murió? Sí. ¿Usted cree que Jesucristo murió? ¿Sí murió? Pero murió. Murió muerto. O sea, muerto. Sí, él dijo, y entregando el Espíritu, él murió. Y estuvo 3 días enterrado, muerto. Sí, Jesucristo murió. ¿No murió? ¿Sí murió? ¿No murió? Sí murió. Claro, porque la paga del pecado es la muerte. Y si él no muere, entonces ¿cómo era pagado por nuestro pecado? Mire, voy a explicar esto así. Si usted va a la tienda y pide fiado, llega un momento que usted, cuando va a pedir fiado, ¿cuánto debe tanto? Ay, Señor, yo no tengo toda esa plata, ¿con qué pago? Cuando uno ha cometido pecado, usted no tiene con qué pagar. Entonces viene Jesucristo y dice, tranquilo, yo pago. Entonces cuando usted va a la tienda y le pregunta, oiga, mi Omar, usted, ¿cuánto? Usted va, ay, Señor, ¿cuánto debo? No debe nada. ¿Cómo así que no debe nada? ¿De dónde acá? No, es que vino un señor acá y pues pagó. ¿Cómo así? ¿Pero quién es él? No, pues uno que se llama Jesús. Ay, tan chévere. ¿No debo nada? No debe nada. ¿Me entiende qué es salvar? Por la sangre de Jesucristo, por el derramamiento, como Él llevó nuestro pecado, usted y yo no debemos nada. Y cuando usted se bautiza, usted comienza como nuevo, como 0 pollitos, como comenzar de nuevo, como nacer de nuevo. ¿Me entiende? Porque usted ha creído que Cristo pagó por usted. Y al bautizarse, quiero poner un azulito. No, pido todo menos el azul. Cuando nosotros nos bautizamos, es que lástima lo hice con este azul. Bueno, voy a hacer este lo voy a hacer negro, que es la muerte y la oscuridad. ¿Sí? En Adán todo es oscuro, ¿sí? Y vamos a hacer de cuenta que cuando usted entra en Jesucristo es verde como el semáforo cuando le ponen verde, que puede pasar y tiene vida, como los árboles que tienen vida. ¿Sí? Este es Cristo. Te lo voy a poner. Pero también es Jesús. ¿Sí? Jesús, el Cristo. Jesús está allá y nosotros estamos acá. Nosotros estamos muertos y Él está vivo. ¿Sí? Y resulta que hay una cosa que nos separa de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. El pecado. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo por nosotros? Entonces Él murió por nosotros y pagó en la cruz. Perdón. Uy. ¿Sí? Y Él, derramando su sangre, pidiendo el perdón por los pecados, nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió, o sea, Él está en medio como intercediendo. Nosotros pecadores y Él, Señor, perdónalos. Él no sabe lo que hace, perdónalos, derramando la sangre, pidiendo perdón. Y entonces el amor de Dios está haciendo como una especie de puente para que yo encuentre a Dios, para que encuentre el amor de Dios, para que yo me arrepienta antes que venga el juicio. Por eso el bautismo es pasar el agua. Es como el bautismo es como algo que corta y es algo como que pega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sigo creyendo que soy mi Salvador, me muero acá. Pero si yo creo que Jesús es mi Salvador, yo tengo que ir a depositar mi confianza en Él. ¿Sí? Voy a dar otro ejemplo de eso. Si yo, por ejemplo, hay gente que dice que tiene fe.
¿cierto? Hay gente que dice, uy, yo tengo una fe grande. Ay, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Qué es la fe? La fe es como esto. Yo tengo aquí una silla. Entonces yo le pido al Señor, ay Señor, por favor, dame la vista. Entonces, pone su confianza y le dio la vista. Está muy bien, ¿cierto? Si dice, ay Señor, voy a ir de viaje, por favor, cuídeme. Entonces usted pone las llaves del carro, Señor, ayúdeme. Pero cuando le dice, ¿usted será que si usted se muriera hoy iría para el cielo? Ay, yo no sé. Ay, es que yo no he hecho. ¿Por qué no tiene la misma confianza? ¿Por qué no cree que Jesús puede soportarlo y llevarlo a la salvación? Porque usted todavía está nadando. Cuando usted está en Cristo, entonces usted ya no está sentado en su propia silla de Adán, sino que usted se sienta y descansa en Jesús. Ay, Jesús me salva. Es mejor estar en Jesús que en Adán, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos vivimos. ¿Sí? El bautismo es el bautismo que nos traslada de muerte a vida. El bautismo es el bautismo que nos une a Jesús. A Jesús. Entonces, si la iglesia, escuchen bien, si la iglesia es esto, entonces cada persona que pase de aquí y pase por el agua entra a formar parte del nuevo templo que es la iglesia de Jesús, que son todos los que nos congregamos, todos los creyentes, todos los que dicen que nacimos del agua. El agua nos hace como pasar de un lado a otro, ¿sí? Dios siempre ha separado al hombre, a la humanidad, por medio del agua. ¿Se acuerda lo que pasó con Noé? Primera de Pedro, rapidísimo. Primera de Pedro, capítulo 1. Creo que es 1 o 3, vamos a ver. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Creo que si me acuerdo. Capítulo 3. Es que estoy buscando segunda. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Desde el 18 le damos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivos en el Espíritu. Porque Él también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspirando a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Bien, escuchen, muy importante lo que voy a decir, es muy importante. El Señor en el Antiguo Testamento, la gente que creía y los que no creían, los que estaban haciendo lo malo, los separó por medio del agua. ¿Cuántos se salvaron estando todo lleno? Solamente 8, una familia. Dios siempre ha separado, y desafortunadamente lo que se salva es muy poquito, porque son muy poquitos los que creen. En ese bautismo fue un ejemplo para decir que todos los que se subían al arca se podían estar a salvo. Usted y su familia, Dios quiera que sean salvos, como mi familia. Pero más adelante hizo otra salvación que fue mucho más grande, también lo separó por agua, que fue cuando Abraham, Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10. Porque es que uno dice, ¿por qué el bautismo? ¿Por qué tiene que ser así? Capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Es decir, cuando Moisés estaba sacando a la gente de Egipto y llevando a la tierra prometida, estaba bautizándolos cuando pasaban el mar. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar un ejemplo así, como para no rayar encima, es lo mismo. Pero ellos estaban en Egipto. Perdón. Ellos estaban en Egipto, ¿y quién era el dueño de ellos? Faraón. ¿Sí? Faraón. Cuando pasaron el mar, ¿a dónde pasaron? Al desierto. Y en el desierto, ¿a quién encontraron? Entonces, Dios o Jehová era su dueño. ¿Sí?
Es decir, que ellos pasaron de ser esclavos de Faraón a ser propiedad de Dios. ¿Sí? Eso es un ejemplo para que entendamos que el bautismo lo corta de Faraón y lo une al Dios que ellos creían para ir a la tierra prometida. Pero nosotros, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros no vamos a ir a la tierra prometida que es Israel. ¿A dónde vamos? Al cielo, al cielo. Para ir al cielo, ¿qué se necesita? Unirnos a Jesús. Porque como Cristo, cuando Jesús murió, Él estaba permitiéndonos entrar a un lugar donde Él estuvo y del cual Él salió, que es la muerte. ¿Sí? ¿Me está entendiendo hasta ahí? Sí. Por eso es tan importante creer que Él murió. ¿Por qué murió? Porque nosotros teníamos una cita con Él hace muchos años programada y era la tumba vacía, la tumba. Entonces, si Él está muerto y nosotros estamos muertos, ¿dónde nos encontramos? Pues en la muerte. Había que matarlo a Él, que ese era un secreto de Dios, que matándolo a Él y uniéndonos a su muerte, podríamos unirnos también a su resurrección. O sea, nos corta de Adán y nos une a Jesús. Por eso cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, es para pasar de muerte a vida. Pero si usted no cree que Cristo resucitó a los muertos, entonces usted tampoco podría creer que usted resucita y tendrá vida. ¿Me comprenden? El bautismo es como un cuchillo que corta su vida pasada y lo une a una vida nueva donde usted va a comenzar a creer, mientras está aquí en la tierra, que tiene un Salvador a quien le confiesa sus pecados, pero ya está unido a Jesús y ya está en el templo y ya está en Jesús, en el que vivió, en el que resucitó de los muertos. ¿Ustedes creen que Jesucristo resucitó de los muertos? Amén. Bien, miren. Si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, nos bautizamos en su nombre para pertenecerle a Él. No somos de uno, no somos del otro. ¿De quién somos? Del que pagó por nosotros. Su espíritu y mi espíritu están siendo comprados por la sangre de Jesucristo. ¿Ustedes lo creen? No lo creen. Primera de Pedro, capítulo 1. Es que si uno no piensa, uno cree, bueno, que Jesús es el Cristo ahora, ya saben que es el Rey. Pero es que el pecado que nosotros cometimos se va a que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Usted rompe, paga. ¿Sí? Y él dijo, y Dios le dijo, si usted desobedece, muere. O sea que yo tendría que morir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es muy importante entender que la muerte de Jesucristo fue para pagar el precio. Eso usted puede decir, Él pagó por mí. Y no pagó con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Como Él pagó por mí, entonces usted ya no tiene por qué estar siendo esclavo del diablo, ni siendo esclavo de este mundo, sino que usted tiene esperanza que Él lo compró por su precio. Entonces cuando usted lo acusa de algo, usted debe decir, yo fui comprado con la sangre de Cristo, como lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Porque siempre que usted de pronto tiene una debilidad, usted puede decir, Señor, se arrepiente, le pide perdón y luego entiende que con la sangre de Cristo se paga por el pecado, que el pago de la conducta. ¿Sí me está llevando? Eso solamente se puede hacer acá. Si está acá, no. No, acá se debe creer que Él murió para que yo esté allá, pero si yo no estoy allá, no saca nada. ¿Me entiende por qué es tan importante el bautismo? Mire, vuelvo y digo, si usted está acá en Adán, ahí muere, se pierde, porque no creyó en el nombre de Jesús. Pero si usted cree que Jesús es el que lo salva, entonces usted dice, yo me paso de Adán que está muerto y me subo a Jesús, me entro a Jesús por medio del bautismo. El bautismo nos une, es como un matrimonio. ¿Por qué se inventó el matrimonio? No se inventó. Dijo que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Quiere decir que si nosotros nos unimos a Cristo por medio del bautismo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? O sea que el bautismo nos une a Jesús, nos une. El bautismo es para unirnos a Jesús.
en su muerte y en su resurrección para que usted viva en Jesús. Cuando usted se bautiza, ya usted no está en Adán. Yo le pregunto, Edmi, ¿dónde estás tú? Dice, en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, ya te bautizaste y tú ya pasaste de muerte a vida. Jorge, ¿dónde después del bautismo, dónde va a estar usted? ¿Cómo? No, en Jesús. El bautismo es para que salga de Adán y entre en Jesús. ¿Dónde vas a estar tú, Amara? En Jesús. Después del bautismo, en Jesús. Si mueres en Jesús, no hay problema. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos. ¿Ustedes creen que Jesús resucitó de los muertos? Aquí está diciendo, porque por la gloria de Dios, Él resucitó de los muertos. Nosotros no nos bautizamos en nombre de Pablo, ni de Pedro, ni para pertenecer a alguien, sino a Jesús. Porque la iglesia de Jesús somos los creyentes de Él. ¿Quiénes se bautizan? Los discípulos, los que creemos en Él. Los que creemos que Él murió por mí siendo rey, nos unimos a Él en su muerte, para unirnos también en su resurrección. Por eso es muy importante, cuando usted cree en Jesús, se bautiza sabiendo que está en Jesús. Todas las promesas de Dios es para los que están en Jesús. Los que no están en Jesús no tienen nada. Se pierden de todo, porque no están donde debería estar. Están en Adán, y en Adán todo el mundo muere, pero en Cristo todos somos resucitados. Bien, vamos a parar acá. ¿Qué es bautizarse en el nombre de Jesús? Es pasar de Adán a Jesús. Como creí en Jesús, que Él murió y pagó por mí, entonces yo me estoy pasando. Es como si usted va en un bus y dice, ay, no, este bus me lleva a la muerte. Mejor yo me voy al bus que me lleva a la vida. Bautizarse en el nombre de Jesús es como que yo era un órgano, como un riñón, que si yo estoy en Adán, que está muerto, ahí se termina de morir. Pero si lo trasladan a Jesús, ahí comienza a vivir. Usted no ha habido transfusiones de riñones, de corazones y de todo eso. Eso. Usted es como un miembro, como una persona que está muriendo, pero dice, no, yo no me quiero morir con Adán. Trasládeme a Jesús, que yo creo que Él es mi Salvador, Él es el Rey. Y usted se traslada y por medio del bautismo yo lo uno, porque el Señor le dijo a Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, o sea, en el mundo espiritual. Lo que desates en la tierra, yo lo desato de Adán y lo uno a Jesús, será atado en el cielo. O sea, cuando usted sale del agua, con la autoridad que el Señor me da, yo lo estoy uniendo a Jesús y lo estoy trasladando de Adán a Jesús. ¿Sí? Para que viva en Jesús, muera en Jesús y su esperanza esté puesta en Él, tanto para pedir perdón como para salvación y para todo. Bien, bueno, vamos a terminar esta sesión acá y vamos a continuar con otra. Un cafecito, 5 minutos, y el otro ya muy corto, porque ya es decirle qué es el bautismo y qué es lo que vamos a hacer en ese momento. Listo.